¿Se escucha bien, Pamela? Sí, sí, doctor, sí se escucha. Muy bien, gracias Pamela por estar ahí, gracias por ayudarme, gracias a todos ustedes por estar temprano. Mi nombre es José Vilches, soy médico ginecobstetra del Hospital Sergio Bernales. En estos 60 minutos vamos a desarrollar el tema programado que se refiere a la respuesta sexual femenina y masculina. Ahí está, sí, está bien, gracias por estar grabando. Tienen ahí mi correo. Como saben ustedes, el tiempo a la justa nos alcanza para una clase. Así que por favor, cualquier consulta, duda o alguna ampliación o compartir alguna información, me avisan, por favor, me escriben y yo inmediatamente y muy gustoso les voy a contestar. Bien, quisiera empezar con unas encuestas que se hicieron ya hace varios años, pero de todas maneras a manera de invitarlos un poco a meditar. Fue una encuesta relacionada a la sexualidad y algunos condicionamientos socioculturales, ¿sí? Se trataba de indagar sobre que pueda existir atracción sexual sin amor, ¿no? Es pues un hecho bien reconocido, ¿no? Es decir, que puede haber una atracción sexual sin amor, aun cuando ello se ha considerado más factible para el varón que para la mujer. Eh, Antes de continuar, quisiera advertir que algunas cosas ustedes de repente no pueden estar de acuerdo, o sí de repente, pero de todas maneras los invito a meditar un poco. Debo decir además que hay algunas imágenes que espero no fastidien sus susceptibilidades. Anteriormente esto era también un seminario. Anteriormente los seminarios se hacían allá en la universidad, y un grupo de uno de los hospitales iba allá a hacer el seminario. Nunca olvidaré que, como una anécdota, conversé con el grupo expositor de mi sede y estuvimos conversando de cómo desarrollar el seminario para ponernos de acuerdo. Y cuando hablé de colocar imágenes, inclusive respecto a algunas poses sexuales, hubo una discusión. Y bueno, lo llevamos a votación y quedamos pues en no poner estas imágenes. Así que las he reducido bastante. Pero de todas maneras, quiero que entiendan de que hay algunas imágenes. De todas maneras, yo me estoy dirigiendo a médicos y por lo tanto veámoslo de esa manera y sin morbo. Bien, continúo entonces con el tema de la encuesta. Decía, ¿no? Como resultados, la respuesta era: he sentido atracción sexual sin la menor traza de amor. 53% para las mujeres, y en el caso de los varones era mayor, hasta casi 80%. Es decir, que referían que habían sentido atracción sexual sin la menor traza de amor. He estado enamorado sin sentir necesidad de tener relaciones sexuales. 61% para las mujeres y 35% para los varones. Como ven, ahí está la fuente. Hace muchos años se hizo esta encuesta en Estados Unidos, en 1981, pero sigue siendo valedera. Se dijo además que el 32% de las mujeres y el 29% de los varones opinaron que amor y sexo no pueden separarse. Más del 50% de los varones y mujeres estuvieron de acuerdo en expresar que disfrutan más el sexo cuando están enamorados. El 2% de los varones expresaron que disfrutan más el sexo sin amor. El 14% de los sujetos refirieron que las relaciones sexuales con su pareja eran decepcionantes, aun cuando estaban muy enamorados. Los invito a meditar respecto a esto. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de esta encuesta bastante conocida en sexualidad que se desarrolló en el 81? Algunas de las conclusiones son las siguientes.
Al parecer, la mayoría de la gente acepta y sabe que amor y sexo pueden separarse, pero prefieren que no sea así, ¿no? Un sentimiento amoroso, por intenso que sea, no es garantía que exista o se dé una relación sexual buena y satisfactoria, fue otra conclusión. Además, la tercera de estas tres importantes conclusiones es que la gran mayoría de los encuestados manifestaron que su enamoramiento había incrementado después de haber sostenido relación sexual con el sujeto limerado, siendo esta situación igual para mujeres y varones. Les hago recordar este término de limeranza. En algunos libros lo utilizan. Limeranza es aquella época en la que estás saliendo con alguien, saliendo, conociéndose y todos los términos que quieran ustedes utilizar, ya puede haber un acercamiento, ya pueden haber algunas caricias, besos, pero todavía no hay relación sexual. Entonces a eso se le llama la época de limeranza. Una vez que ya hay relación sexual, por supuesto, ya no se habla de limeranza. Hay algunas cosas que es bueno aclarar antes de entrar de lleno al tema, sobre todo para que fijen ustedes algunos conceptos, porque recuerden ustedes que buen porcentaje de pacientes que ustedes van a ver ya cuando comiencen a caminar solos como médicos, me refiero al ser un buen porcentaje de sus pacientes van a ser mujeres y por supuesto niños también. Y consultan cosas que realmente parecieran ser esto, uno cree que van a preguntar cosas difíciles las pacientes, pero no, realmente son cosas sencillas y teniendo los conocimientos claros de fisiología, ustedes tranquilamente pueden hacer un asesoramiento y dar respuesta a las consultas de las pacientes. Esto también es muy importante que lo sepamos. Los varones tenemos pues ese fantasma de ser capaz de demostrarle a la pareja que uno es bueno en la cama. A veces este es uno de los elementos que van a volverse un obstáculo para el funcionamiento sexual porque produce ansiedad. Inclusive podría el varón llegar a tener, a tener problemas para llegar a producir una erección adecuada, precisamente con la mujer que a él le interesa quedar bien, pero no van a salir bien las cosas porque él está preocupado en este tema. Ahora, este asunto no es solamente un problema de los varones. Las mujeres también sienten, ahora valoradas ya sexualmente, se enfrentan a esa dicotomía, ¿no? O sea, ¿cómo voy a comportar? Sobre todo en una sociedad machista como la nuestra, ¿no? Eh, si trata de ser eficiente, pasional, podría él pensar mal de ella, ¿sí? Recuerden ustedes que la educación niega, pues, muchas veces el tema de la sexualidad y es una de las normas de nuestra sociedad, contribuye a que la relación sexual sea, pues, bastante pobre y deficiente. Entonces, ambos, tanto el hombre como la mujer, van a tener este problema, sobre todo en las primeras relaciones sexuales, porque ambos están preocupados, cada uno por su problema. Si ambos están presionados, este problema se puede confabular y va a minar el tema de la satisfacción, sobre todo en los primeros encuentros sexuales. Por eso es muy importante que nosotros recomendemos a nuestros pacientes que conversen y vean y ellos mismos traten de ver qué es lo que pasó y en qué se puede mejorar. Otra cosa que también quiero aclarar, fíjense ustedes, hay varias maneras de clasificarlo, hay muchos fluxogramas. A la derecha hay un cuadro en el que básicamente nos muestra dos, ¿no? Y ahí está, pues, empieza con la excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y en el lado de la derecha está el B, en el que empieza con la intimidad, así lo llama, estímulo sexual, excitación, deseo sexual, mayor intimidad. Lo cierto es que a la izquierda
más o menos resume todo esto, ¿sí? Empezamos con el deseo, excitación, sigue la meseta, el orgasmo, la resolución, y luego hay un periodo refractario, que es el periodo que ocupa el espacio antes de empezar una siguiente relación sexual. Esto, por supuesto, tiene que ver con varias cositas que voy a pasar a explicar. Tiene que ver un tema emocional, un tema físico, tiene que haber deseo, excitación, por supuesto. Hay estímulos, hay ese deseo espontáneo, hambriento de tener sexo, por decirlo de alguna manera. Son palabras que lo citan en los libros. Lo cierto es que tanto en el cuerpo del hombre y como el de la mujer, se van a dar dos tipos de respuestas básicas ante la estimulación sexual. Básicamente lo que sucede es una vasocongestión y miotonía. Eso es desde el punto de vista, digamos, fisiológico. Otra cosa que también es muy importante resaltar es que la respuesta sexual humana es la forma que tiene nuestro cuerpo de reaccionar ante una estimulación. Al ponerse en marcha la respuesta sexual, la sangre va a fluir en mayor cantidad hacia los órganos genitales y la tensión muscular aumenta en forma generalizada. Ambos procesos se van a resolver después del tema del orgasmo. La respuesta sexual se refiere a durante las relaciones sexuales el comportamiento puede variar mucho de persona a persona. O sea, uno no puede decir, no, tú eres anormal, o yo sí soy normal, o tú eres anormal. Cada persona es diferente, ¿sí? Y esto sigue en estudio. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay quienes jadean ruidosamente, en cambio a otros apenas se les oye. A algunos les gusta mirar directamente a los ojos a su pareja y otros los cierran para concentrarse mejor. Algunos adoptan siempre las mismas posturas, a otros les encanta variar. Están los que necesitan hablar y los que no. Y lo cierto es que no hay reglas. En ese momento de intimidad depende de lo que haga ella, lo que haga él, lo que hagan ambos conjuntamente. Aquí realmente no hay reglas estrictas. Por supuesto que también se puede desencadenar esta respuesta sexual por medio de la masturbación. Definitivamente, claro, por supuesto que sí. Bien, empecemos por el deseo, que también le llaman algunos libros impulso sexual. Le pongo guión excitación, que son las dos primeras fases, y las pongo juntas porque realmente se superponen, ¿sí? Eso que quede bien claro. Tanto el deseo como la excitación se superponen y muchas veces se confunden. Pero básicamente, si hablamos de la fase del deseo, o también llamado impulso sexual, es la sensación física de querer estar con tu pareja. Esto tiene que ver, por supuesto, y está mediado por la sinergia de hormonas y neurotransmisores que vamos a especificar, y esto es más pronunciado en el hombre. Muchas veces se dice domésticamente que el hombre es más, a veces se dice, ¿no?, es más animal, por querer dar a entender de que esto lo hace muchas veces sin pensar. De alguna manera, trata de explicar que esto sí es cierto, ¿no? No es igual en el hombre que en el tema de la mujer. Básicamente, este es otro tema muy importante que quiero recalcar, que este primer tema está basado en una cuestión biológica. Definitivamente hay factores psicológicos, sociales muy importantes y de ambiente, por supuesto. El tema ambiental es muy importante. Espirituales, ¿por qué no? Y lo aprendido. O sea, ¿qué experiencias previas tengo? Puede haber frustraciones, puede haber de repente habido anteriormente violaciones, violencia de diversos tipos, y ese es un resumen que lo trae como antecedente, y eso va a afectar, pues parte de su vida. Está relacionado con el tema del líbido y es muy variable y va a depender de las experiencias sexuales previas que puede haber tenido, de los sentimientos, por supuesto de la salud mental actual,
del bienestar emocional y de la imagen que tengo yo como persona. Si una persona no se tiene autoestima, entonces podría esto traerle serios problemas porque ni ella o él mismo no se respeta, menos va a hacer que exigir o pedir que se le respete. Entonces, no solamente es un tema de carne, no solamente es una cuestión de sexo o de erotismo, tienen que ver otras cosas, como vuelvo a repetir, sociales, psicológicas, antecedentes y todas estas cosas. Bien, en cuanto a la excitación sexual de ella, es realmente compleja y directamente proporcional al estímulo. Es decir, en el caso de la mujer, va a depender de cuánto es estimulada y de su contexto emocional. Esto es más importante en ella que en él. Las sensaciones no genitales y diversas emociones son frecuentemente más importantes. Es decir, para el caso de la mujer, hay temas o sensaciones no genitales que muchas veces los hombres no lo comprenden, sobre todo cuando no hay una experiencia previa sexual. Eso debe quedar bien claro. Desde el punto de vista, si comparamos entre hombre y mujer, el hombre está más pensando en la parte genital, ella no tanto. Por supuesto que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y está procesado en el sistema límbico en respuesta a los estímulos, tanto mentales o físicos. Definitivamente hay tres circuitos. El primero, que tiene que ver con andrógenos y que tiene que ver con el impulso sexual y la libido. Para ambos, la testosterona es muy importante. Por supuesto que es producida en los testículos, en el hombro y en el hombre, y en la mujer por una conversión periférica y por supuesto ovárica y suprarrenal. La testosterona tiene que ver con el tema del deseo para ambos. La dopamina, que influye en la atracción, llamémosle romance si quieren, y por supuesto la oxitocina. Esto tiene que ver con un tema de gran vasodilatación en el área pelviana, que va a ocurrir todos los cambios propios de todas las estructuras que son capaces de ponerse eréctiles. En la mujer va a provocar lubricación, por supuesto, del introito vaginal con secreciones de algunas glándulas conocidas como Bartholin-Skene, y seguido de erección del clítoris, engrosamiento y crecimiento de los labios mayores y menores. En el hombre predomina, y esto también es cierto lo que se dice, ¿no? El hombre es más visual, la mujer es más de tacto y de lenguaje. Esto también es cierto. El hombre más es de ver, de mirar, más se estimula a través de la vista, y ella más que todo es por el lenguaje corporal, ¿no? Y de que se le hable, ¿no? Y si es al oído, mejor. En cuanto a la excitación sexual femenina, por supuesto que el estímulo va a producirle placer, incrementando el deseo y la excitación, que se van conjugando y se van montando una encima de la otra, me refiero al deseo y la excitación. Hay datos subjetivos de excitación, por ejemplo, congestión vaginal, vulvar, aumento de la lubricación vaginal que ocurre en segundos. Hay cambios somáticos en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la temperatura y en el tono. Luego viene una fase de meseta que se incrementa lo anterior. El clítoris va a alcanzar su máximo crecimiento, se relajan los músculos que rodean la vagina y el útero se eleva. Esto es muy importante. El útero se eleva, ¿no? Hay contracciones de fibras musculares lisas, de ligamento redondo, lo que permite el aumento de la complicación vaginal. La vagina, ¿no? La vagina se estira hacia arriba, el útero también se va hacia arriba, y esto es muy importante para poder explicar, disculpen el término, de lo que se le llama, no sé si ustedes han escuchado, lo que se le llama el pedo vaginal, que ya lo vamos a seguir explicando más adelante. Luego viene el orgasmo, que viene a ser una respuesta ya refleja, que se va a producir a alcanzar o exceder una meseta y excitación, ¿no? Va a participar todo el organismo, gestos faciales, miotonías, espasmos, contracciones de los músculos glúteos, abdominales, contracciones rítmicas del útero, de la vagina y del esfínter rectal, definitivamente. Sensación de placer intenso y con una liberación rápida.
Hay una característica que lo tienen ellas, se refiere a varios orgasmos, que no la tiene el varón, definitivamente, ¿no? Bien, hay pues en el orgasmo una gran respuesta sistémica en ambos. Tiene que ver un predominio del sistema nervioso parasimpático, cambia al simpático. Hay las cifras somáticas, cuando me refiero a frecuencia cardíaca, o sea, pulso y presión arterial, por supuesto, llega al máximo. El músculo, el sistema musculoesquelético va a experimentar contracciones, ¿no? Y llega a una sensación de acabamiento total. Así lo refieren porque son palabras extraídas de las propias encuestas que se le hace a las pacientes. Luego viene un tema de resolución, que se inviertan los cambios anatómicos y fisiológicos de todo lo que se ha mencionado. En la mujer la vasocongestión genital disminuye y la vagina se acorta y contrae. Y aquí ya viene lo que yo les decía, ¿no? Hay un espacio arriba que se ha llenado de aire por el ingreso y la salida del pene arriba, y ya lo vamos a ver en imágenes, hay un espacio en el que ha quedado aire. Y ya en la etapa de resolución, ese aire sale y por eso es el llamado del pedo vaginal, que es una forma en la cual la mujer puede consultar y se preocupa, porque es un gas que no sale a través del recto, sino a través de la vagina. Y por supuesto que eso le puede incomodar y le puede tener hasta vergüenza, ¿no? Las funciones vitales se van a normalizar gradualmente. Puede ser que no ocurra el orgasmo, es posible. Hay algunas que tienen orgasmos múltiples y luego todo vuelve a la normalidad. Hay orgasmo vaginal, del clítoris, anal y también una combinación de ellos. Bien, si nosotros comparamos hombres y mujeres respecto a la variable tiempo, tenemos que también saber entender que las mujeres son más lentas. Ojo, no es una regla. En general, la mayoría son más lentas. El hombre es más rápido, ¿sí? Sobre todo en la primera fase, es mucho más rápido que la mujer. Esta última es más lenta. En cuanto a las mujeres, hay mucha variación en ellas. En cambio, los hombres tienen un comportamiento más o menos parecido o predecible. En ellas hay una variación. Y por supuesto que cada pareja se tiene que conocer. También es una cosa bien clara que las mujeres pueden no tener un periodo refractario, es decir, pueden llegar a tener inmediatamente otro orgasmo sin un periodo refractario. Aquí tiene que ver con la excitación masculina, con el sistema nervioso central, como lo explica ahí. Tiene que ver también con el tema del hipotálamo, a nivel medular, por supuesto, T12, L4 y lumbosacras S2 y S4. Definitivamente esto tiene que ver pues con cuestiones hemodinámicas del pene que vamos a explicar, que son dependientes de señales neurales, centrales y periféricas, y por supuesto que tiene que ver con cuestiones de agentes vasoactivos y factores endocrinológicos. Vamos a ver, a tratar de explicar el tema de la fisiología de la erección. Esta imagen es para hacerles recordar, ¿sí? Es bueno que la revisen con tiempo ustedes, sobre la anatomía del pene, y quisiera empezar a explicar el tema de la excitación masculina y el tema de la erección. Nosotros tenemos que entender que entre los sinusoides penianos hay una arteria central, ¿sí? Y venas que van a permitir la entrada y la salida y el drenaje del tejido eréctil. Estos músculos lisos que alinean los espacios sinusoidales, ¿sí? Aquí arriba tenemos un pene flácido y aquí tenemos un pene erecto. Y fíjense ustedes la distribución de lo que estoy hablando, ¿sí? La distribución es totalmente diferente, definitivamente. Entonces, esto va a tener, ya sea, está directamente relacionado a la flacidez y a la erección. Si hablamos un poquito ya de fisiología, tenemos que entender que la estimulación sexual, la erección se va a iniciar con la relajación del músculo liso. Es decir, para que haya una erección tiene que relajarse el músculo liso
que está mediado por las fibras nerviosas no adrenérgicas, no colinérgicas, que junto con el endotelio vascular liberan localmente el conocido óxido nítrico, que aquí aparece como NO, ¿sí? En el cuerpo cavernoso del pene. Esta sustancia, un potente vasodilatador, va a activar entonces esta enzima que se llama guanilato ciclasa, ¿sí? Ahí está, esa es la enzima, que va a tener con el GMP cíclico, ¿no es cierto? Se va a producir la erección. Pero, ¿qué sucede? Lo que sucede es que hay un procedimiento, hay un proceso que tiene que ver con esta enzima que va a producir la hidrólisis y la degradación de lo que acabamos de mencionar. Y si esto sucede, más bien lo que va a producir es la flacidez. Y aquí es precisamente donde interviene el sildenafilo. Aquí en esta diapositiva anterior está explicado todo el cuadro que aparece abajo. Bien, sigamos entonces. Esta relajación va a reducir la resistencia vascular y, como vuelvo a repetir, se llena entonces los cuerpos cavernosos y de esta manera se va a producir la erección. Definitivamente entonces la erección es un evento vascular complejo, ¿no es cierto?, mediado por hormonas, como ya se ha explicado, y que tiene que ver con el flujo sanguíneo que va a fluir rápidamente y queda atrapado en los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, un pene erecto no es otra cosa que sangre que está contenida en los cuerpos cavernosos del mismo. Algunas imágenes que les pongo ahí para que ustedes recuerden y repasen el tema fisiología y de anatomía. Bien, empecemos entonces. Todo empezaría con un estímulo, ¿no? El estímulo que, como vuelvo a repetir, en el caso del varón es netamente visual. Como ya se ha explicado, los estímulos son varios. Se va a producir la erección de acuerdo a los sistemas neurológicos comprometidos y que he mencionado hace un momento. Se va a producir el llenado de la sangre y finalmente el resultado es el de la erección. Hay respuesta, por supuesto, extragenital, ¿no? También hay erección de los pezones, hay un rubor sexual, tensión, aumento de la tasa respiratoria, de la presión sanguínea, hay contracciones en el esfínter del recto. Respecto a la mujer, por supuesto, hay aumento de los pechos por vasocongestión, erección de los pezones, rubor sexual, sobre todo en la piel del pecho y del vientre, tensión y contracciones musculares, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la presión arterial, hay contracciones en el esfínter del recto definitivamente. Hay que tener también en cuenta que es muy importante el contacto que hay entre el pene y las estructuras relacionadas al clítoris. Cuando ellas son entrevistadas y uno les pregunta en diversos trabajos y encuestas cuál es la posición en la cual ellas se sienten mejor, estas poses están relacionadas al mayor contacto entre el pene y el clítoris definitivamente. Bien, algunos cuadritos para tratar de explicar este tema, ¿no? Se empieza acá con el tema que ya mencioné, ¿no? Con el tema del deseo, ¿sí? Excitación, que van de la mano. Luego viene una fase de meseta, ¿sí? Luego viene el orgasmo y la resolución. También de la misma manera, ¿no? El deseo, este se refiere al deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución y un periodo refractario. En el caso de la mujer, puede ocurrir esto, ¿no? Puede ocurrir esto. Uno y otro orgasmo, ¿sí? Y en el caso del varón, generalmente es esto.
Nuevamente, ¿no? Son imágenes extraídas de los libros para tratar de explicarles, ¿no? Excitación, meseta, que es donde se conserva. Luego viene el tema del orgasmo, que ya vamos a ver, la parte de la resolución, y este es el modelo de Master y Johnson, y este es el que aparece abajo, es el de Helen Kaplan, que habla de fase de deseo, fase vasocongestiva y fase mioclónica, porque como hemos mencionado, tiene que ver con contracciones musculares, ¿no es cierto? Excitación, meseta, orgasmo, en este caso de las mujeres ocurre esto, ¿sí? No todas, no todas. Y cuando consulten sobre eso, decirle a la mujer que si ella no es multiorgásmica, no es que sea anormal, definitivamente no es que sea anormal, simplemente que algunas tienen esa característica y inclusive algunas la desarrollan más adelante, cuando ya han pasado otras cosas, experiencias previas y de repente mejor estimulación y conociendo mejor a su pareja. Esto es algún esquema que trata de explicar los modelos de multiorgasmia, en el cual se puede apreciar que por ejemplo, aquí tiene un orgasmo, ¿sí? Y no cae, y otro, y otro, y otro. En cambio, aquí lo que puede haber es que hay una leve caída y de acuerdo al estímulo, por supuesto, puede tener otro orgasmo. Y cuando está a punto de caer nuevamente, si continúa el estímulo y se conocen, puede haber otro orgasmo. En el caso de la mujer, por supuesto. Hay varios patrones, ¿no? El uno, que se refiere a este de acá, ¿sí? Que se refiere a este de acá, muestra orgasmo múltiples, ¿no? El 2, excitación que alcanza a nivel de la meseta, ¿sí? Que no se continúa con orgasmo. Y el tercero que tiene otro patrón. En este cuadro trata de especificarlo de repente en forma más detallada. Como vuelvo a repetir, de esto se ha escrito bastante, hay varias maneras de clasificarlo, pero siempre están incluidas la excitación, el deseo, el placer inicial. Todo depende de lo que ellos se conozcan, de la práctica que tengan, ambos, que se conozcan, repito, qué tan dispuestos están a hacer un juego amoroso, qué tan dispuesto está él a no estar muy apurado, qué tal compromiso hay de ambos de querer tener ese gozo sin apurarse. Va a depender de lo que conversen, de lo que se conozcan, y va a tener que ver con muchas cosas que ellos mismos tienen que conversar y aprender a conocerse. Igualmente, en el caso de la mujer, arriba, como ven ustedes, ¿no? Es diferente, sobre todo el tema del orgasmo, ¿no? ¿Sí? En el caso del hombre, lo más común es esto, ¿no? Pero también puede ocurrir esto, ¿no? Y esta caída va a depender de cómo ella o ambos se sigan estimulando después de que él ha logrado el orgasmo. Entonces, arriba ocurre una fase del orgasmo que generalmente más caracteriza a ella, ¿no? Que después de tener el orgasmo, ¿no? Después de tener el orgasmo, ella puede seguir, de acuerdo al estímulo, por supuesto, y de acuerdo a las características que ella tenga de por sí. Y lo de abajo más que todo se refiere al caso del hombre. Bien, respecto a la excitación masculina, ya se ha explicado la fisiología de la erección, que tiene que ver con lo que ya hemos mencionado. También hay que aclarar que hay una elevación de los testículos. Por supuesto que esto tiene su explicación. Hay también erección en los pezones en el varón. Y por supuesto también cambia la temperatura. Bien. Respecto a la excitación femenina, se refleja principalmente en los genitales, los senos y, por supuesto, en la piel, toda la piel. Ella va a responder segregando un líquido viscoso que actúa de lubricante vaginal. Y esto va a permitir, por supuesto, el coito. Cuando se refiere al coito, se refiere a la penetración
esta lubricación previa le va a ayudar a que la penetración se realice con mayor suavidad. Esto lo deben tener bien claro. Muchas veces hay algunas mujeres que van a la consulta por refiriendo dispareunia, ¿no? Dolor en la relación sexual, pero lo más frecuente es que ellas creen que tiene alguna infección, pero luego tú le preguntas, ¿no? Y ya en detalle, y por supuesto ya digamos a solas con la paciente, le preguntas si cuando ocurrió la penetración, tú le preguntas, ¿usted ya estaba excitada, señora? ¿Usted ya tenía ganas de ser penetrada? Y ella dice, no, todavía. Claro, es que todavía ella no estaba preparada para la penetración, no estaba lubricada. Él, todo lo que ella ha explicado, anda más apurado. Entonces, con la sola explicación de decirle a ella y aconsejarla de que hable con su pareja y que le diga, espérate un ratito, continuemos jugando, déjame que me excite un poco más, déjame que esté un poco más lubricada y luego ya vas a permitir la penetración. Aquí el tema es de que se converse, no solamente es que él se satisfaga, sino ella también. Recuerden ustedes de la definición de lo que es el tema de salud reproductiva, tiene que ver con una cuestión de derechos de ambos y por supuesto de ella también tiene el derecho de satisfacerse, pero debe de participar activamente en, digamos, de repente la palabra exacta no es reclamar, pero sí decirle, espérate un ratito que yo también debo lubricarme para que no sea doloroso, sino más bien satisfactorio. Solamente con ese consejo a la paciente, tú le puedes ya ir explicando que ella debe participar también, no reclamando, pero sí hablando a su pareja, ¿sí? Por supuesto que el tema de la lubricación va a empezar pues dentro de unos 10 o 30 segundos. O sea, esto de la lubricación en realidad no lleva mucho tiempo. Los 2/3 internos de la vagina se van a expandir, el útero y el cervix se levantan, como dije hace un momento, hacia arriba, los labios mayores y los labios menores cambian, el clítoris aumenta de tamaño, ya hemos mencionado lo que pasa con los pezones, y por supuesto los senos. Este tema de la lubricación, como ya hemos dicho, puede ser pues aproximadamente a los 30 segundos de la estimulación, ya ella debería de estar ya, digamos, lubricada, ¿no? Este tema de la lubricación, por supuesto, tiene que ver con la vasocongestión de las paredes vaginales. Digamos que es una humedad que, si se quiere utilizar el término, se cuela de las paredes vaginales y es realmente una trasudación. Estas gotitas, por así llamarlas, se pueden juntar y fluir fuera de la vagina, resultando que hasta la vulva también se puede humedecer. Esto depende de cada mujer. Unas es un poco menos, otras es un poco más, de acuerdo a sus características y de acuerdo a la estimulación que reciba. La cantidad, la densidad, el olor de este lubricante en la mujer varía, no es igual en todas. La presencia de esta lubricación no significa que la mujer esté completamente lista para el coito, no necesariamente. Ahora, la ausencia tampoco no significa pues que no esté excitada sexualmente. Este es un tema muy personal y muy íntimo de cada uno. Definitivamente tiene que ver con el tema de la lubricación, ya hemos hablado que tiene que ver con el tema del riego sanguíneo en todas estas zonas. El tema de la excitación son respuestas que acompañan a una elevación, como vuelvo a repetir, como se menciona acá, y aquí sí, permítanme lo que yo les decía, ¿no es cierto? Esto vagina, ¿no es cierto? Se va a alargar, por lo tanto, el útero también hacia arriba. Se entiende que en cada movimiento, de acuerdo en qué pose estén, esto se va a movilizar para adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Y a esto es lo que me refería, ¿sí? Esta es una zona, el fondo vaginal se llena de aire. En cada entrada y salida del pene se produce aquí una zona de aire, ¿sí? Me refiero a esta de acá. Ya cuando viene la resolución, y por supuesto viene la contracción nuevamente de vagina y todo, este aire que estaba acá, este aire que estaba en el fondo, va a salir y se va a producir lo que
disculpen el término, a algunas personas les puede sonar feo, pero es el llamado pedo vaginal, es decir, es un gas que sale de vagina, no de recto, y que a ella le puede incomodar, pero si se conversa y se le explica, lo puede entender. Bien, entonces aquí ya va quedando claro el tema vascular, el tema de la excitación tiene que ver pues con la lubricación, tiene que ver con los cambios que hemos mencionado del clítoris. Luego viene la etapa de la meseta, cuando se refiere a una excitación, llega a su punto máximo de todos los cambios y permanece por un tiempo, ¿sí? El tiempo es variable y es el momento en el cual se produce una agradable sensación de placer que todavía no se llega al orgasmo. Aquí lo que va a pasar es que la excitación se mantiene por un tiempo, ¿sí? Se mantiene por un tiempo de una determinada intensidad, mientras la primera fase iba hacia arriba, esta se mantiene más o menos paralela. Mientras tanto siguen el tema de las secreciones. En el caso de la meseta masculina, definitivamente el hombre lo que siente es un calor en esta zona de la pelvis, en la zona de las vesículas seminales, por supuesto de la próstata, aumenta también la presión arterial, ¿no es cierto? En el caso del varón va a secretar unas gotitas, ¿sí? Unas gotitas que son cristalinas, un líquido claro, que es antes de la eyaculación y son provenientes de la glándula de Cooper, que definitivamente esto, pues en el caso, es pequeño, no es mucha cantidad, no sirve para la lubricación. Lo que sirve para la lubricación es el de ella, ¿no es cierto? Igualmente en la fase de meseta de ella ocurren cambios, siguen habiendo cambios en el clítoris, ¿sí? Ella puede experimentar mayor tensión sexual, lo que va a resultar de la vagina también se apertura, ¿no es cierto? Los 2/3 interiores, como mencionábamos, se van a hinchar, por decirlo así. Hay cambios en las manos, definitivamente, erección de los pezones, inclusive hasta pueden aumentar de tamaño, como se menciona aquí. La areola, ¿sí? Los senos van a aumentar de tamaño hasta 20-25%. Y también se menciona que hasta la mitad o un poco más de las mujeres van a experimentar lo que se llama el rubor sexual en su pecho y en otras áreas del cuerpo. Esto ocurre más en unas que en otras. No es igual en todas. Y no porque te pongas o no te pongas rojita, eres normal o anormal. Cada mujer es diferente. Recuerden ustedes que en el hombre es más predecible. No hay mucho cambio. Somos como que más o menos casi igual todos. En cambio, la mujer tiene mayor variación. Bien, en el tema de la meseta sigue ocurriendo la lubricación, siguen los cambios del clítoris, los labios mayores, los labios menores, van a considerarse cambios considerables. Por supuesto, el ritmo cardíaco se acelera, hay mayor tensión en los muslos, en los glúteos. Ella como que si estuviera más preparada o más lista para la penetración. Como vuelvo a repetir, no todas son iguales. En el caso de los varones es casi algo más, como decir un término, como digamos que previsibles. En cuanto a la fase orgásmica femenina, en el caso de ella, son contracciones simultáneas, rítmicas del útero, contracciones del tercio exterior de la vagina y, por supuesto, también del esfínter anal. Si uno quiere medir esto, aproximadamente son 7, 8, 9 segundos, si queremos medirlo.
Estas primeras contracciones van a ser intensas, muy seguidas, con intervalos de 0,8 segundos, y conforme va avanzando, conforme va progresando estos 7, 8, 9 segundos que dura, va a disminuir de intensidad y de duración. Inclusive se dice que los orgasmos pueden ser moderados, puede tener entre 3 a 5 contracciones o puede llegar a tener entre 10 a 15, dependiendo, como vuelvo a repetir, de qué, de varios factores, de cómo esté ella, cómo esté él, qué tiempo que no lo hace, cómo ha sido preparada, cómo ha sido excitada, de los juegos previos y de las, disculpen el término, pero el deseo o las ganas que pueden tener y el interés de querer tener la relación sexual con su pareja, que ya hemos visto que tienen que ver con otras cosas más y no solamente es un tema biológico o fisiológico. Hay reacciones musculares, definitivamente eso lo hemos dicho desde un principio, esto ya es incontrolable, llega un momento en que ya, por supuesto, ya no se puede controlar y ya no puede decir que no, porque ya hay un tema fisiológico ya, digamos que avanzado. A veces esto podría ser algo doloroso y al día siguiente ella manifiesta molestias en la pelvis, muchas veces sintomatología urinaria, pero recordemos que toda esa zona del piso pélvico y toda esa musculatura, incluyendo, por supuesto, útero todos los músculos del piso pélvico han estado por así decirlo, en trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, al día siguiente puede haber ciertas molestias. Lo cierto es que lo que se manifiesta es que lo que se siente es una liberación de tensiones funcionales y mentales. Definitivamente recordemos que es una función biológica y por supuesto va a contribuir a una estabilidad emocional en ella, ¿no? Estas contracciones ya son pues involuntarias, ¿no? En la zona perineal, en el recto y por supuesto en la parte baja del abdomen, que es como ellas lo describen, ¿no? El rubor sexual ya se ha mencionado. También hay un tema respecto a lo que emiten o rocian un poco de fluido de su uretra durante el orgasmo, es decir, orina, ¿no? A esto a menudo se le llama eyaculación femenina, y lo cual es otro tema del cual se dice muchas cosas, ¿no? Hay cambios en el clítoris, por supuesto, la frecuencia cardíaca se eleva, lo máximo, la presión arterial puede llegar, como se menciona aquí, de 200 de sistólica y hasta 120 de diastólica, la frecuencia respiratoria puede llegar a 40 por minuto. En el caso de la mujer, esta fase del orgasmo tiene, por supuesto, como ya hemos repetido varias veces, contractura en esa zona. El mecanismo ya también se ha explicado, ¿no es cierto?, respecto a la porción sacra, y el sistema que está implicado es a nivel de S2 a S4. En cuanto al tema del orgasmo masculino, suelen coincidir con la eyaculación, por supuesto, que viene a ser la descarga de toda la tensión acumulada en las fases anteriores. Este proceso fisiológico consiste en una serie de contracciones rítmicas musculares de los genitales internos que van a dar lugar que el esperma salga a través de la uretra. Después de la eyaculación sobreviene una relajación muscular y una ligera somnolencia en algunos, no en todos. Ahí también hay una variación. En el caso del varón hay un efecto, ¿no?, que viene a ser la emisión, relajación vesical, contractura también del esfínter uretral interno y por supuesto la eyaculación. Los mecanismos aquí están bien especificados, T12 hasta L3, hay un aumento del flujo simpático que tiene que ver con la emisión, hay contractura, por supuesto, refleja de la musculatura pélvica, y los sistemas implicados puede ser el simpático, ¿no?, y los eferentes somáticos S2 a S4. La fase de resolución femenina, en caso de la mujer, se invierten las alteraciones anatómicas y fisiológicas que ocurrieron durante las fases anteriores. Es decir, el útero va a retornar
hacia abajo nuevamente, va a caer nuevamente. Recuerden que el útero se elevó, ¿no es cierto? Fue hacia arriba. ¿Por qué? Porque se estiró la vagina, ¿no es cierto? Y luego va a desaparecer esto, desaparece también la coloración de los labios, las mamas regresan a su tamaño anterior, las contracciones musculares del orgasmo van a extraer la sangre de la vagina, lo que va a provocar la desaparición de todo lo que se ha debido llamar la plataforma orgásmica. Ahora, también es necesario mencionar que después que las contracciones orgásmicas de la vagina han cesado, el clítoris regresa a su posición normal, menos a los 10 segundos, y la vasocongestión puede permanecer durante 5 a 10 minutos después del orgasmo. En este periodo, si ella nuevamente es estimulada, como ya hemos repetido, en algunas mujeres puede llegar a iniciarse nuevamente otra meseta o continuar en su misma meseta de acuerdo a la estimulación y de acuerdo a lo que ellos se conozcan, de acuerdo a las características de ella, y puede llegar a tener otro orgasmo. En esta fase de resolución va a cambiar, por supuesto, el enrojecimiento, el rubor sexual, la tensión muscular, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, también van a regresar a lo normal. Y también es necesario resaltar que un buen porcentaje de ellas va a desarrollar una película delgada de sudor sobre el pecho, la espalda, los muslos, el tobillo, y a medida que ese enrojecimiento que hemos mencionado va a ir desapareciendo poco a poco. En cuanto a la resolución masculina, por supuesto, viene a que todo va retornando poco a poco a un estado normal. El pene pierde esa rigidez progresivamente a medida que la sangre acumulada se va retirando por el proceso fisiológico ya mencionado. Los testículos decrecen y se van a separar del cuerpo para colocarse nuevamente en su lugar, es decir, bajan, ¿no es cierto? Cuando se produce esta excitación intensa sin llegar al orgasmo, y esto es lo que ocurre, también algunos varones pueden consultar, ¿no? El varón refiere que cuando ha sido excitado, puede ocurrir, qué sé yo, en un lugar donde no podían desarrollar la penetración, de repente estaban en un lugar no adecuado, qué sé yo, donde había gente, de repente en un cine, él puede ir a consulta diciendo que tiene un dolor, lo refieren como un dolor en los testículos. Cuando uno indaga qué fue lo que pasó, ellos narran que han tenido una excitación muy intensa, ¿sí? Pero no llegaron a tener el orgasmo. Entonces, eso le causa al varón unas tremendas molestias, sobre todo que lo describen como una presión o un dolor en los testículos. Esto, como vuelvo a repetir, es una cuestión fisiológica que es producida cuando en el varón ha sido muy excitado, pero no ha llegado a tener el respectivo orgasmo que correspondía. Bien, con esta diapositiva ya más o menos, ya digamos que he terminado y describe todo lo que acabo de mencionar. Inicialmente aquí en esta fase, ¿no? En esta fase mencionada en la imagen como A, si lo que tratamos es de ver los cambios fisiológicos de la fase de la respuesta sexual, que viene a ser la etapa de excitación, ¿sí? La etapa de excitación. Luego tenemos la etapa de la meseta, que está especificado acá como B, y la etapa del orgasmo, que está especificado como C, aquí en esta imagen, y la etapa como D, que es mencionada aquí, ¿sí? Y haciendo un pequeño resumen de todo lo que se ha mencionado, ¿no? En la primera fase de excitación, el útero va a ascender, ¿sí? Va a irse hacia arriba, ¿no es cierto? Y se va a alejar de esto, ¿no? Se va a alejar de la vagina. El cuello también asciende, por supuesto, el cuello también asciende. El clítoris, ya hemos mencionado que va a aumentar de tamaño,
Y eso también es muy importante decirlo. Muchas veces el varón en su afán de estimular el clítoris, porque por ahí escuchó que eso le excita, si no lo sabe hacer, si lo hace en forma muy brusca, no le va a producir placer. Y muchas veces el varón cree que el estímulo, sobre todo cuando se trata de sexo oral, estimulan esta zona, cuando realmente la zona que debería de ser estimulada es esta, la del clítoris. Y ahí es donde yo me refería al tema de que ella debe participar, sobre todo cuando se termina la relación sexual, y debería de haber un tema de conversación, no debería de haber un tabú, deben de conversarlo, que tal como fue, ella debe manifestar lo que le ha agradado, lo que le ha gustado, y manifestar a su vez lo que no le pareció bien, pero no con un ánimo de crítica o de buscar culpables. Les digo todo esto para que ustedes como médicos puedan aconsejar y sobrellevar a los y las pacientes que consultan. Sobre todo recuerden ustedes que en el Serum, más que todo, como siempre les digo a ustedes, lo que van a hacer son charlas. En el Serum no vamos a un hospital. En el Serum estamos en contacto con colegiales, con maestros, con padres de familia, ¿sí? Con clubes de madres, y ahí es donde hay que explicar estas cosas. Eso es bueno, decirles que ellos tienen que conversar. Y aquí es donde ella debe de manifestarle a su pareja cómo puede mejorar el estímulo. Es una conversación de a dos, ahí no hay nadie más, no debería de haber vergüenza. Eso es lo que se le debe de explicar a la paciente y a la pareja, por supuesto, ¿no? Bien, en la etapa B, que viene a ser la meseta, y como ya se ha mencionado, en esta etapa hay una ligera retracción, ¿sí? Una ligera retracción del clítoris. Los labios menores se van a aumentar de tamaño, como ya se ha mencionado. Siguen las secreciones. Aquí es donde se va a producir lo que les decía, esta zona que se expande y se llena de aire. Luego viene finalmente la etapa, ya para ir terminando, esta es la última diapositiva, la etapa del orgasmo, que vienen a ser intensas contracciones vaginales, ¿no es cierto? Y por supuesto que interviene el piso pélvico, interviene el esfínter del ano, toda esta zona. Inclusive hay algunos actores que hablan del músculo del amor. En algunas oportunidades se ha mencionado, se ha llamado así a los músculos que participan en esta zona, que tiene que ver con vagina, que tiene que ver, por supuesto, con el recto, ¿no? Y aquí sería el depósito del semen, precisamente en esa área donde mencionábamos que hay aire. Luego viene la fase final, ¿sí? La fase final, donde ya pues va a desaparecer toda esta plataforma, el útero va nuevamente a descender y el cuello uterino nuevamente desciende, y si inclusive aquí en esta fase es cuando el semen llega nuevamente a salir, porque todo esto nuevamente se llega a contraer. Bien, jóvenes, yo les agradezco por estar ahí 60 minutos escuchándome. Espero se me haya entendido. Vuelvo a repetir esto, en cualquier momento me pueden escribir a mi correo si quieren que comparta alguna información. Bien, por mi parte, yo les agradezco mucho por estar ahí, como vuelvo a repetir, y estaré pues a la espera de alguna consulta que tengan. Les deseo que tengan un buen día, y como vuelvo a repetir, les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor.